quiero pues agradecerle pues que se hayan tomado la molestia de venir al curso para aprender un poquito sobre lo que constituye las Sagradas Escrituras. Este no es un curso de teología, ni es un curso de dogmática, ni es un curso de espiritualidad, sino que es simplemente la composición y el origen de las Escrituras. Por eso se llama curso introductorio a la Biblia. ¿Te puedes sentar, Ingrid? No hay problema. Ok. Entonces, antes de entrar en materia y empezar a explicar lo que significa el curso de introducción a la Biblia, debo decirle que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, Ministerio Divina Misericordia, donde tenemos un canal y donde esta clase de hoy se va a estar allí subiendo para que cuando tengan tiempo la puedan volver a repetir, o para aquellos interesados pues en el Ministerio de la Divina Misericordia. Estamos en Facebook, Ministerio Divina Misericordia de Jesús, en Instagram, por donde estamos transmitiendo ahorita en vivo, Ministerio Divina Misericordia 5, en Twitter, en Divina M, y también tenemos aulas virtuales en Ministerio Divina Misericordia.milaulas.com, del cual ya yo les voy a especificar. También estamos en formato podcast, o sea, para aquellos que tienen problemas de internet, que lo que prefieren es escuchar, o los que son auditivos, pues en podcast es puro audio, y estamos en Anchor, y en Apple, en Spotify, en Google Podcast y en muchas otras localizaciones en internet. Y con el nombre del Ministerio Divina Misericordia nos pueden conseguir pues en ese formato. Los cursos gratis de crecimiento espiritual están en el Ministerio Divina Misericordia.milaulas.com o perfeccionamientocatólico.milaulas.com. Aquí consiguen cursos online gratuitos. Hay 5 cursos en este momento en esa página donde ustedes son gratuitos, pueden llegar, inscribirse, porque es como si fuera un curso, un salón de clase virtual, con su profesor, con sus compañeros, etc. Ahí se hace una prueba de evaluación de conocimientos, etc., los diferentes cursos. Entonces, les recomiendo pues que puedan ir allí a Ministerio Divina Misericordia.milaulas.com o perfeccionamientocatólico.milaulas.com. También pueden escribirnos al correo del ministerio, que es ministeriodemisericordia1@gmail.com. Entonces aquí tenemos los contactos pues con este ministerio de la Divina Misericordia. Lo que nos trae hoy pues para esta clase es el inicio del curso introductorio, como dije hace rato, donde vamos a ver la estructura y el origen de la Biblia. Y vuelvo a repetir, no nos vamos a profundizar, ni a ahondar, ni vamos a tocar ni la teología, ni la espiritualidad, ni la dogmática. Simplemente nos vamos a basar en el libro bíblico, cómo fue su estructura, cómo fue su origen. Eso es precisamente la base para que tú después puedas tomar un curso de Biblia más profundo, donde puedas estudiar teología o espiritualidad o dogmática, lo que tú quieras ver, como la mayoría de los cursos. Este es un curso muy específico, de los cuales pues tratamos pues de que la gente tenga ese conocimiento mínimo y básico de las Sagradas Escrituras, y eso esperemos pues que ustedes pues lo aprovechen. Por eso el objetivo principal del curso es adquirir un conocimiento básico sobre la Biblia, conocimiento básico, elemental, para cualquier persona de cualquier alcance, y tiene unos objetivos secundarios que son, primero, describir cómo fue el origen de la Biblia, que es una de las cosas que vamos a estudiar aquí, comprender los diferentes géneros literarios presentes en la Biblia, pues muy importante entenderlo de los géneros, no que se los prendan ni que sepan clasificarlos, sino que entiendan que las escrituras tienen una forma de redacción, y eso es clave a la hora de la interpretación. Ubicar un pasaje en la Biblia que mucha gente no lo conoce, mucha gente también lo sabe, pero que es bueno recordarlo para, precisamente como es curso introductorio, va para cualquier persona de cero conocimiento hasta una persona que ya tenga algo de conocimiento sobre la Biblia.
El que tiene algo de conocimiento sobre la Biblia va a profundizar un poco más en lo que vamos a exponer aquí, porque a lo mejor vamos a tocar algún punto que no conoce. Y aquel que no tiene ningún tipo de conocimiento de la Biblia, pues le va a caer muy bien como anillo al dedo, porque va a aprender muchas cosas que a lo mejor no sabe. Inclusive en lo de ubicar un pasaje vamos a ver los diferentes tipos de nomenclatura que no todos dominan ni entienden. Y finalmente identificar los tipos de Biblia existentes, que existen varios tipos de Biblia. La experiencia me indica que las personas no conocen los tipos de Biblia. Muchas personas me han llegado, mire la Biblia que tengo, pero si se las mando a traer aquí al curso para ver qué Biblia tienen. Y me han traído muchas Biblias de los hermanos separados, los protestantes. Y yo le he dicho, no, esa no es una Biblia católica, y eso tiene su diferencia, y eso es lo que vamos a estudiar en este curso. Entonces, visto esto, ya tenemos una visión de lo que vamos a estar tratando en el día de hoy, y si no nos alcanza el tiempo, lo más probable, nos veremos la semana que viene, o alguna tercera encuentro. Vamos a ver cómo nos va. Lo importante es que entendamos lo que vamos a ver en este curso, que lo vamos a clasificar en 4 puntos. Primero, el introito, la introducción, donde vamos a ver la etimología de la palabra Biblia, que siempre se busca la etimología, de dónde viene esa palabra, cuál es su raíz, cómo se escribió la Biblia, los idiomas utilizados en su redacción, que es muy importante entenderlo, ya lo van a ir viendo. Luego el punto 2 es el origen, que es clave para entender de dónde salieron esos libros y cómo fue el proceso que dio origen a las escrituras. La estructura, donde vamos a estudiar la clasificación de los tipos de Biblia, la clasificación de los libros, perdón, quise decir los autores bíblicos, los géneros literarios involucrados, las abreviaturas para saber cómo encontrar un versículo cuando lo vean en algún libro, porque normalmente se utiliza abreviatura, cómo se busca un pasaje y qué son los paralelos. Eso conforma la parte de la estructura. Finalmente, en las consideraciones finales, el último punto, vamos a ver los tipos de Biblia existentes, la interpretación de la Biblia, cómo se interpreta. No es que van a aprender, eso se lo da Dios, pero van a ver algunas pautas que hay que considerar, que es lo que los hermanos no entienden, sino lo que le inspira el Espíritu, y así nos interpreta la Escritura. ¿Cuál Biblia es mejor? Porque siempre se van a preguntar, ajá, y con todo lo que hemos visto, ¿cuál es la mejor Biblia? ¿Mi Biblia es buena? Todo eso lo vamos a ver en esa parte. Y finalmente la Iglesia Católica y la Biblia, cómo la Iglesia utiliza las Sagradas Escrituras. Entonces aquí tenemos el contenido general del curso. Todos esos puntos los vamos a ir viendo a partir de este momento. La primera parte, que es el introito o la introducción, dijimos que vamos a ver la etimología. La Real Academia Española, en sus siglas RAE, dice que la Biblia, la palabra Biblia, viene del latín Biblia, que es idéntico al español, y que esta a su vez viene del griego, que se llama Biblos, o los libros en griego. Entonces la raíz de esa palabra es del latín, y del latín viene en su matriz del griego. Entonces fíjense que Biblos era una ciudad fenicia donde se comercializaba el papiro. Aquí pueden ver, en la ciudad donde queda la ciudad de Biblos, que es al norte de Beirut, más o menos unos 30 kilómetros. Se encuentra la ciudad de Biblos. Entonces, en esa ciudad, en la antigüedad, la ciudad de Fenicias, se comercializaba el papiro. El papiro es esta planta que ustedes están viendo allí, que se procesaba y de allí escribían. Por eso que aquí presentamos, pues, que la primera Biblia producida en papiro surgió de este lugar. ¿Okay? Eso es porque era la que tenía fama por el procesamiento para todo el Mediterráneo, por los fenicios, de la planta de papiro. Esta imagen muestra una escritura sobre un papiro, para que vean cómo es la connotación. Por eso se piensa que la primera Biblia, pues, surgió de ese lugar, del Biblos. Muy bien. ¿Cómo se escribió la Biblia? Los hebreos eran un pueblo nómada. Nómada significa que hoy duermen aquí,
En la mañana recogen todas sus cosas y se van a otro lugar, o llevan su ganado para que pasten donde haya mejores pastos, mejores hierbas. Por lo tanto, los hebreos, antes de establecerse en la tierra prometida, ellos deambulaban por todo ese territorio y eran un pueblo nómada. Es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Las tradiciones y hechos históricos pasaban entonces de generación en generación. Por lo general, en las noches, en torno a una fogata, en el desierto, porque el desierto de día es caliente, pero de noche es frío, encendían la fogata y se reunía el entorno familiar, conversaban y se iban transmitiendo pues de generación en generación ese conocimiento, como dice allí. Los hechos históricos los hacían en forma de verso y los iban transmitiendo de generación en generación. Esa transmisión entonces se hacía en forma de verso, lo cual facilitaba la memorización. Entonces, ¿cómo se escribió la Biblia? Empecemos por los hebreos, que es el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. De generación en generación fueron transmitiendo ese conocimiento, se reunían en torno a una fogata y así fueron transmitiendo toda esa historia, todo ese proceso que ha llegado hasta nuestros días y que nosotros conocemos, todas las historias que están en el Génesis, en el Éxodo, en Levítico, Jueces, Reyes, Samuel, etc. Josué, por supuesto, que fue el guerrero que logró combatir y posesionarse de la tierra, de la ciudad de la tierra prometida. Una vez que los hebreos se sentaron en tierra prometida, ¿verdad?, las tradiciones y hechos comenzaron a ser escritas. ¿Por qué? Porque ya no estaban nómadas, ya no eran nómadas, ya no estaban deambulando, sino que ya se asentaron en un sitio. Y al asentarse comenzaron entonces a dejar, a plasmar por escrito las vivencias, las tradiciones, la historia, la cultura, pues, del pueblo. Entonces, tenemos el papiro como lámina producida a partir de la planta como una forma de escribir esos relatos, esas historias que se iban transmitiendo. Luego tenemos el pergamino, que son cueros de res, cuero de animal, que lo trabajaban y allí empezaron a escribir sobre el cuero. Cuando escriben sobre cuero se llama pergamino. Cuando escriben sobre la planta de papiro, pues se llaman papiro. Y tenemos los códices o manuscritos, que son escritos y cosidos y forman como una especie de libro cosido a mano. Eso se llaman códices. Hasta nuestros días, lo que ha llegado hasta esta época de esa era es códice, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces son cuadernos plegados, cosidos y encuadernados, y se utiliza porque eran escritos a manos. La mayoría de las traducciones bíblicas, como vamos a ir viendo en este curso, son tomadas precisamente de códices. Lo que pasa es que la confiabilidad depende del códice de donde, ya lo vamos a ir viendo, de donde se traduce. ¿Es mi Biblia confiable? Eso es lo que tenemos lo que vamos a ir viendo. Idiomas utilizados para redactar la Biblia. Por supuesto, nosotros aquí escribimos en español. Y si sacamos un libro, lo sacamos en español, porque ese es nuestro idioma. ¿Cuál es el idioma de la Biblia? El idioma original. Los idiomas utilizados. Uno, el arameo, porque es la lengua común de las regiones de Asiria, Mesopotamia, Babilonia, Canaán. Y posiblemente algunos del Antiguo Testamento fueron escritos en arameo y el Evangelio de Mateo. La lengua de Cristo era el arameo, no el hebreo. El arameo era la lengua que se hablaba en toda esa región, como decir hoy en día el inglés. En todas partes hablaban un idioma X. En esa época era el arameo, la lengua dominante en esa región del Medio Oriente. Entonces, de allí salieron dialectos. Y el hebreo es un dialecto del arameo. Cristo, como vivía en Canaán, al norte de Judea, pues ahí hablaban arameo. Por eso que Cristo habla arameo. Tiene conocimiento del hebreo por las lecturas, pero ellos hablan arameo. En cambio, los de Jerusalén hablaban en hebreo. La otra idioma, pues precisamente es el hebreo,
en el cual está escrito casi todo el Antiguo Testamento. A pesar de que era la lengua dominante, como estamos hablando de el hebreo, el pueblo hebreo, que hablaba hebreo, y valga la redundancia, entonces casi todos los libros del Antiguo Testamento están escritos en hebreo. En arameo hay algunos, incluyendo el Evangelio de Mateo. Y finalmente el griego, porque fue la lengua en la cual se escribió el Nuevo Testamento. Algunos libros del Antiguo Testamento están en griego y todo lo del Nuevo Testamento, exceptuando el Evangelio de Mateo, que a pesar de que está en griego, la primera versión es en arameo. Esta versión está perdida en el tiempo, nunca se ha conseguido, pero hay manifestaciones donde se entiende de que primero existió el Evangelio de Mateo en arameo y después lo escribieron en griego. Ya lo vamos a ir viendo cuando veamos los orígenes de los libros, o sea, la datación en la época. Entonces estamos claros, ¿verdad? Los idiomas utilizados en la Biblia fueron el arameo, el hebreo y el griego. Esos tres idiomas, los idiomas originales. Por eso se dice que si tú eres un experto en lingüística y conoces el arameo, el hebreo y el griego, ¿qué Biblia vas a buscar? Tú buscas los códices originales que están en esos idiomas y tú mismo haces la traducción. Pero eso es otro punto y no quiero entrar en esa materia porque no nos compete a nosotros. Aquí nosotros estamos para aprender lo básico, porque nosotros no somos expertos en lingüística y no estamos aquí para hacer un curso de griego, un curso de arameo, un curso de hebreo. Simplemente estamos conociendo la Biblia como libro. Se debe considerar que las lenguas semíticas, hebreo y arameo, las lenguas semíticas son las lenguas que se hablan en esa región que les acabo de hablar, donde predominaba el arameo. Se llaman lenguas semíticas. Esas lenguas utilizan mucho las imágenes, y eso es lo que tenemos que empezar a ver, las imágenes. ¿Por qué? Porque a veces nos preguntamos cosas del Antiguo Testamento, ya vamos a ir viendo. Como nos preguntamos cosas del Antiguo Testamento, tenemos que considerar que ellos hablaban en imágenes. Es por ello que en la Biblia casualmente encontramos muchas imágenes. Por ejemplo, la creación de Eva de la costilla de Adán es un ejemplo de la cultura semítica, del idioma de la cultura hebrea, de la forma de ellos expresarse. Y cuando nosotros vemos la creación de Eva de la costilla de Adán, no es que a Adán le sacaron la costilla y crearon a Eva. Lo pueden entender, el que no conoce de Biblia lo puede entender, pero por eso aquí nosotros estamos viendo lo básico. Les vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar, no estamos estudiando ni teología, ni dogmática, ni espiritualidad, estamos viendo la estructura y el origen de la Biblia. Por lo tanto, tenemos que entender que esto, que está escrito en el Génesis, es una manera de expresarse de la cultura hebrea que es muy diferente a la nuestra. Otro aspecto es el fruto del árbol paraíso, que está viendo en esta imagen acá, como pueden ver. Entonces, esto es una imagen. No comas de esa planta, de esa fruta, porque ese es el árbol del bien y del mal. O como le decía a la serpiente, que también es una figura, a Eva, que si comes vas a adquirir la inteligencia, la superioridad, etc. Otra es la fuerza de Sansón, producto del cabello largo. Eso es una imagen. No es que Sansón realmente tenía el cabello largo y por eso que tenía la fuerza, sino que es una manera de expresar quizás la fuerza, dotación que tenía este personaje. La ballena que tragó a Jonás es otro ejemplo de una imagen que te puede preguntar, y tuvo 3 días en la ballena, ¿cómo va a estar 3 días en la ballena? Se hubiera muerto, los ácidos estomacales de la ballena lo hubieran matado. Esa es una manera de hablar, de expresarse, para crear la enseñanza que se quiere transmitir de fondo. Y así es como está en la Biblia, y así es como hay que entenderla, lo que me quiere transmitir de fondo. Estamos claros, ¿verdad? Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor me la comunican. Lo importante entonces es considerar el mensaje que encierra debido a ¿qué? Al género o subgénero literario utilizado. Esta parte, cuando veamos género y subgénero, es un poquito más
No nos interesa que se prendan de memoria todos los géneros o los subgéneros que haya, sino lo importante es que entiendan que como está redactada la escritura, entonces influye mucho el género que utilizó el autor. Así como hay ahora autores que redactan novelas policíacas, otros novelas de crímenes, otros novelas de psicología y así sucesivamente, de personajes desde el punto de vista psicológico que quieren transmitir un conocimiento, pues esos son géneros, subgéneros que se utilizan. Así está escrita la Biblia. Y eso tenemos que entender. Es lo que no quizá entienda una persona que no esté en la Iglesia Católica, que entiende la Biblia desde otro punto de vista, en función de lo que el Espíritu le indique, y la interpretación que hacen es literal. Y no se puede interpretar literal. Y vamos a seguir viendo. Vamos ahora a la sección segunda. Ya vimos la primera, vamos ahora a la segunda, el origen de los libros. Esta es la, vamos a decir, la matriz de este curso, porque vamos a ir viendo y nos va a dejar claro cómo fue que se conformaron los libros de la Escritura. Nos da una visión clara de lo que constituye la estructura de ese libro, el origen de los libros. Y vamos a ir viendo y se van a ir dando cuenta. Primero vamos a comenzar con el Antiguo Testamento, el origen de los libros, de esa clasificación que se le da a las Sagradas Escrituras. Las fechas probables de emisión de los libros van a ir apareciendo aquí en lo que están viendo allá. Recuerden, no es que es en esa fecha, sino que es un aproximado. Nadie puede decir en qué fecha exacta. Hay aproximaciones bastante cercanas y esa es la que le vamos a mostrar. Las fechas aquí son las más cercanas hasta donde el día de hoy los exámenes arqueológicos que se han hecho de los textos, etcétera, arrojan esa probable fecha. Pero en la medida que se avance y haya nuevos descubrimientos, todo esto va a ir cambiando. Lo que les quiero mostrar es que esta es la fecha aproximada. Comenzamos pues en el siglo IX antes de Cristo, AC, que está aquí, antes de Cristo, siglo IX. Estamos hablando de 900 años antes de Cristo. Por allá, por un tiempo posterior a el rey David y a Salomón, a Eliseo, a Elías como profeta, comienzan a redactarse los salmos. Aproximadamente en el 870 a.C. comienza la primera redacción. Tiene un cuadrito aquí esta imagen y aquí una nota que le dice elaboración parcial. Los salmos son 150, los que se canonizaron. Había más, pero comenzó su elaboración en esa época. Y en esa época no es que redactaron los 150, sino que comenzaron. ¿Y cómo se sabe esto? Puedes preguntarte. Porque cuando uno lee la escritura y hace el estudio del texto, de la forma como está redactado, sea en la paleografía o la filología, ahí le va diciendo más o menos y le va dando una idea. O sea, cuando utiliza unos términos, uno dice, ah, no, esto fue en la etapa post-exílica, esto fue en la etapa preexílica, entonces uno va deduciendo cuándo fue emitido ese libro. Ok, normalmente uno no le para, sino que uno lee el Salmo y ya, pero si uno lo pone como el Salmo 50, que dice ya casi al final, entonces construye las murallas de Jerusalén, dice el Salmo casi al final, el Salmo 50, reconstruye la muralla de Jerusalén. La palabra reconstruye la muralla de Jerusalén del templo significa que ese escrito fue hecho post-exílico, porque el templo de Jerusalén fue destruido a comienzo del siglo, por allá por el 580, por allí, antes de Cristo, fue destruido, fueron repatriados, llevados a Babilonia como esclavos, ¿verdad? Entonces, allí fue destruido el templo. Posteriormente, ellos volvieron a Jerusalén, 50 años, 60 años después, a reconstruir el templo. Quiere decir que ese Salmo 50 fue redactado antes de que ellos llegaran nuevamente a Jerusalén, porque le están pidiendo a Dios, reconstruye el templo. Quiere decir que el templo estaba destruido y no lo habían construido. ¿Me entienden? Entonces, eso es para que se den cuenta
Ese ejemplo que le acabo de sacar es para que se den cuenta las cosas que uno tiene que ver en las escrituras. Por supuesto, todo depende, como veremos en la parte final, si tú tienes un interés en profundizar en la escritura o simplemente quieres la lectura para leer la palabra de Dios y ya. Son dos clases de personas a los cuales este curso va dirigido. A los que quieren simplemente conocer la Biblia por encima para que tengan un conocimiento básico de ella, y a los que quieren estudiar un poquito más y conocer un poquito más. Y eso lo veremos ya en la última parte. Entonces los salmos comienzan a redactarse aproximadamente en el 870 a.C. Igualmente, unos 120 años después, aproximadamente del 750, y esta flecha que indica aquí hacia abajo significa que después, que la fecha probable es del 750 hacia abajo, o sea, hacia nosotros, hacia Cristo, hacia el año cero. O sea, 750, 749, 748, ¿me entiendes? No para arriba, sino para abajo. Entonces, probablemente empieza la actividad pública de los profetas Amós y Osea. Aquí hay una crucecita, y la crucecita nos indica que es un profeta, son profetas menores. Hay 3 profetas mayores y 12 profetas menores, ya lo vamos a ir viendo. Entonces comienzan la actividad pública de estos 2 profetas. Pasamos entonces al 740 hacia abajo y tenemos a Miqueas, que es otro profeta menor, y tenemos a quién, a Isaías, conocido mucho porque se ve mucho en las escrituras, en las misas, los domingos, y en la semana escuchamos mucho a Isaías. Pero fíjense este detalle, aquí dice Isaías, capítulo 1 al 39, y hay un cuadrito que nos indica que es una elaboración parcial. ¿Qué quiere decir eso? El libro de Isaías se ha determinado que está partido en 3, o sea que hay 3 Isaías, para que lo entiendan mejor. Hay 3 Isaías, hay 3 personajes llamados Isaías que redactaron el libro de Isaías, que tiene 66 capítulos. Entonces, el primer Isaías vivió hacia el 740 a.C. y a él se le atribuye la redacción de los capítulos desde el 1 hasta el 39. ¿Ok? Fíjense cómo vamos viendo, ¿no? Para que se den cuenta. O sea, nos estamos encontrando con esta novedad. Ah, sí, el libro de Isaías fueron 3 Isaías que intervinieron. Posteriormente, en el año 701 hacia abajo, aquí se elaboraron más salmos, por eso aparecen los salmos y el libro de los proverbios en elaboración parcial. Este cuadrito, les vuelvo a indicar, es elaboración parcial como está aquí. Entonces, una parte del libro de los proverbios y una parte de los salmos fue redactada alrededor del 700 a.C. Pasamos entonces al siglo VII y nos encontramos con el profeta Nahum. Del 612 para abajo tuvo la actividad este profeta. Luego tenemos Nahum, Ingrid, no recuerdo si Nahum es profeta o es un libro, o sea, ya tengo un pequeño lapso y no me estoy recordando, tengo confusión, ya lo vamos a ver. Hacia el 730 para abajo tenemos a Sofonías, que es un profeta menor en su actividad pública. Pasamos al 622 y nos encontramos que aparecen el libro de Josué, el libro de Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Fíjense un detalle, que no, lo que les estoy hablando es la evolución histórica y cómo fueron apareciendo los libros. Cualquiera puede pensar, no, el primer libro que se creó o se redactó fue el Génesis, porque es el primero que está en la Biblia, y después del Génesis viene Éxodo. O sea que las cosas debieron ocurrir así. Pues no, esa no es la realidad. Les estoy mostrando lo que sucedió, cómo fueron apareciendo los libros. Al final ya van a entender y van a captar cómo es todo esto, ¿no? Entonces fíjense que hacia el 622, en el siglo VII, tenemos los libros de Josué, de Jueces, Samuel y Reyes. Luego aparece el profeta Jeremías, que es uno de los profetas mayores, hacia el 630 a 570. Este es el profeta de cuando
la deportación a Babilonia, el que fue anunciando a los reyes de Judea que si no rectificaban, Yahvé los iba a castigar. Entonces Jeremías es el profeta de cuando llegan los babilónicos con Nabucodonosor a Israel y los captura, destruye el templo. Sin embargo, a Jeremías no lo llevaron deportado a Babilonia, los dejaron sueltos, lo soltaron, y él posteriormente se fue hacia Egipto. Luego en el 600 tenemos al profeta Habacuc, que es un profeta menor. Aquí, entre el 622 y el 621, aparece el libro del Deuteronomio en una forma primitiva. Fíjese que no ha aparecido ni Génesis, ni Éxodo, ni ninguno de esos libros, ¿verdad? Que son los primeros de la Biblia. Me aparece el Deuteronomio porque lo encontraron en un arreglo que estaban haciendo en el templo de Jerusalén. Encontraron esos libros que estaban allí escondidos en una parte que nadie los había visto nunca, y entonces en su forma primitiva. Entonces, hacia el 622 aparece el libro del Deuteronomio, pero que es el que da las instrucciones al pueblo de cómo debe ser la praxis de la religión hebrea. En el siglo VI tenemos al profeta Ezequiel hacia el 587 hacia abajo. Este profeta también es de la parte de el exilio a Babilonia, de cuando Nabucodonosor invadió pues y destruyó la ciudad de Jerusalén. Jeremías, y también tenemos a Ezequiel. Del 587 al 586 a.C., los hebreos son deportados a Babilonia. Entonces fíjense que hay un corte de lo que hemos venido viendo, cómo fueron apareciendo estos profetas, cómo fueron apareciendo ciertos libros, hasta llegar a la parte donde se corta el modus vivendum, la cultura del pueblo hebreo. ¿Por qué digo esto? Porque hay un antes y un después. Antes los hebreos eran politeístas y después del exilio fue cuando se convirtieron al monoteísmo. No eran que creían en Dios, en el Padre Celestial Yahvé, único en él antes del exilio. No, ellos tenían varios dioses. Después del exilio, quizás por el aprendizaje de haber vivido como esclavos en Babilonia, fue que ellos comenzaron a fijarse en Yahvé, que era el Dios en el post-exílico. Yahvé era el Dios de los ejércitos. Por eso aparecen muchos textos bíblicos que dicen Yahvé, Dios de los ejércitos, porque era el Dios de los ejércitos. Era un Dios para el ejército, otro Dios para la fertilidad, y así sucesivamente. Entonces, a partir del post-exilio es cuando es la figura de Yahvé, y así empezaron a redactar todos los libros, entre ellos la ley y el Pentateuco, como lo vamos a ir viendo. Entonces, los hebreos son deportados. En el 562, en plena época que ellos están en Babilonia, probablemente allá en Babilonia surge el libro de las Lamentaciones. Y quizás por lo que está escrito en este libro se relaciona pues que escriben con nostalgia de lo que era el templo de Jerusalén y la adoración a Dios, etc. Entonces ellos pues se lamentan y ese libro surge en el exilio. Entonces fíjense aquí, hacia el 587 hacia abajo, por esa misma época, aparece el segundo Isaías. Les dije hace rato que había varios Isaías, ¿verdad? El segundo Isaías aparece acá porque los capítulos del 40 al 55, por la manera como están redactados, se sabe entonces que lo escribió un Isaías que vivió por la época del destierro. El otro vivió muchos años antes. Entonces aparece Isaías 2 en los capítulos del 40 al 55. Por supuesto, sigue apareciendo el cuadrito que dice elaboración parcial porque el libro no está en la redacción definitiva como lo tenemos hoy día en nuestra Biblia. ¿Ven? Hacia el 538 a.C., Ciro el Grande, Ciro II el Grande, libera al pueblo de Israel de la esclavitud en Babilonia. Le dice, pueden irse otra vez. Y el pueblo hebreo se regresa a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén.
Por eso le decía lo del Salmo 50 que dice, reconstruye la muralla de Jerusalén, porque ya por ahí esa época fue que fue redactado. Ya ellos regresaron entonces a Jerusalén y hacia el 515, en el siglo VI, surge el profeta Ageo, surge Zacarías 1 e Isaías 3. Miren esto, Zacarías también es como Isaías, hay varios Zacarías. Entonces el Zacarías 1 se atribuye la redacción del Zacarías 1 hacia el 515. Y está Isaías 3, con los capítulos del 56 al 66. Y ahora sí, con este puntico, esta nota que está aquí, que están viendo, este punto, es la redacción definitiva. Aquí ya se cierra el libro de Isaías, como lo tenemos en la Biblia de nosotros hoy día. Entonces, fíjense, 3 Isaías redactaron, y cada uno, como se ha determinado los estudios, tiene una época donde, por lo que escribió, que se ha descubierto. Ok, en el 500 hacia abajo tenemos al profeta menor Abdías. Entre el 450 y el 428 aparece el libro de Job. En el 445 aparece el profeta Malaquías. En el 445, en la misma época, aparecen más salmos, pero sin la forma definitiva, porque me sigue apareciendo esta señal que me indica que el salmo, fíjense, son 150, son muchos salmos. Fíjense todas las épocas que ya les he dicho donde se redactaron salmos, porque así lo ha determinado lo que está escrito. Van sabiendo dónde, en qué época de la historia está ubicada la posible redacción del libro. Entonces, tenemos aquí que hacia el 445 todavía se siguen redactando salmos. En el 445 también aparece el libro de Ruth, la Moabita, que algunos libros bíblicos lo colocan después de Josué, creo, o de los jueces, y otros no, otros lo ponen hacia otra parte. Todo depende del pensamiento de los que redactaron, de los editores del libro. Ahora miren este detalle, llegamos al siglo IV a.C., hacia el 398, queda ya configurado, como lo tenemos hoy día en nuestra Biblia, el Pentateuco, es decir, el Deuteronomio, el Levítico, el Génesis, el Éxodo y el Número, y el libro de los Números. Entonces fíjense que estos son los libros que están de primerito en la Biblia. Miren toda la evolución de los libros de la Biblia, y miren dónde vinieron a aparecer. Hacia el siglo IV, en el 398, hacia este siglo es que apareció el Génesis. O sea que es el primero, pero no fue escrito hace muchos años, no, apenas fue escrito ya para el siglo IV, en su forma definitiva. Habían versiones primarias, pero en forma definitiva, ya como lo fijaron los hebreos, es en el 398. Me imagino que les ha ido aclarando, no están, ¿no? O sea, les estoy transmitiendo la idea bien, ¿no? En el 350 aparece el profeta Joel, o el libro de Joel. En el 350 también aparece Esdras, Nehemías, Segunda de Crónicas y Primera de Crónicas. Esdras, Nehemías, hay Esdras 1 y Esdras 2, etcétera. Y eso han jugado con esos libros, hay unos apócrifos, otros que fueron canonizados, etc. Pero en la Biblia de nosotros, en la católica, aparece como Esdras, Nehemías, como un solo libro, y ahí están los dos. En el 333 aparece el libro de Jonás y aparece el libro de los Proverbios en su forma definitiva. ¿Se acuerdan que el de los Proverbios lo puse al principio, no? Salió una versión primitiva. Ahora aquí en el 333 aparece la forma definitiva del libro de los Proverbios y, por supuesto, el profeta Jonás, el profeta menor. Pero ya para el 333 estamos hablando de la época de Alejandro Magno, o sea, la época en que los griegos pasan a controlar el mundo del Medio Oriente, que estaba controlado por los persas. Porque los griegos derrotaron a los persas y pasaron con Alejandro Magno a conquistar toda esa región. Entonces ya por acá, por el 333, ya estamos hablando cerca de la muerte de Alejandro Magno y del comienzo de la influencia de la cultura helenística o griega en todo el Medio Oriente.
En el 3.3.1 aparece el Cantar de los Cantares. Y en el 3.3.3 aparece el Tobías, hebreo o arameo. Y dice arribita, deuterocanónico. Deuterocanónico es un libro que los hermanos protestantes lo consideran apócrifo, los judíos también lo consideran apócrifo, no así el católico, ya lo vamos a ir viendo, pero yo quise aquí ponerlo en rojo y señalar que es un deuterocanónico para que vean dónde aparece el primer deuterocanónico, en el 333 a.C. y está escrito en hebreo o arameo. Y ya van a ir viendo por qué, a medida que vamos viendo a detalle, por qué tiene aquí hebreo o arameo, cuál es la importancia, porque ya aquí estamos hablando de la influencia de la cultura griega. Los salmos por fin, hacia el 331, 323, queda en su forma definitiva como nos llegó hasta el día de hoy. Por eso aquí aparece ya el asterisco donde nos indica que los salmos quedaron redactados definitivamente aproximadamente en el siglo IV. Entonces ya tenemos salmos, tenemos Pentateuco, tenemos varios profetas mayores y menores, ¿verdad? Tenemos los libros históricos, o sea, Crónicas, Samuel, Reyes, Josué, ¿correcto? Fíjense, ¿no? Para que vamos viendo, ya vamos encauzándonos y vamos viendo la formación. Por eso estamos estudiando el origen de los libros. Hacia el 323 aparece el segundo Zacarías. Recuerden que ahorita les dije que habían dos, así como Isaías, que hay tres, aparecen dos Zacarías dentro del libro. La idea no es que se vayan a confundir, porque estamos precisamente en un curso básico, un curso introductorio a la Biblia, y hay que dejar a conocer algunas cosas que son reales, que quizás a lo mejor para algunas personas es incomprensible, pero para otras no. Entonces, cuando hablamos de 3 Zacarías, de 3 Isaías, 2 Zacarías, lo importante es que el libro tiene varios redactores, varios autores. En Zacarías hubo 3 autores, en Isaías, en Zacarías 2. En el 300 a.C. aparece el Eclesiastés o Coelet, tiene estos dos nombres. Algunas Biblias lo pueden usar con el nombre Coelet y lo abrevian QO o el Eclesiastés. Y el libro de Esther también aparece por esa época. Ya aquí estamos en plena época de dominio helenístico o griego. Pasamos al siglo III ya, y aquí aparece un mapa. ¿Por qué? Porque el Pentateuco, estos 5 libros que llaman los libros de Moisés, en el lenguaje hebreo, judío, estos 5 libros los mandaron a traducir del hebreo al griego. En el siglo III, en la ciudad de Alejandría, al norte de Egipto. ¿Ok? Esto es muy importante, esto que les estoy señalando, por eso se los coloco y ya lo van a ver por qué es tan importante. Y aquí aparece Biblia Septuaginta, de la cual vamos a hablar ahora, que tiene suma importancia en los actuales momentos. Ya van a ver. Entonces, el Pentateuco es traducido en el siglo III del hebreo al griego. Y eso se conoce hasta el día de hoy como Biblia Septuaginta, la Biblia de los 70. Continuamos. En el 187, ya estamos hablando en el siglo II, estamos hablando del profeta Baruch, o el libro de Baruch, no profeta, el libro de Baruch, que salió en hebreo y es un deuterocanónico, como les digo ahorita, igual que Tobías. Esto es muy importante, se señala en hebreo, igual que Tobías, hebreo arameo, por lo que ahora yo les voy a decir. Entonces fíjense, Baruch en hebreo sale aproximadamente en el 187 a.C. y por supuesto es un libro deuterocanónico que no lo van a encontrar nunca en ninguna Biblia protestante ni en ninguna Biblia hebrea. Nomás lo van a encontrar en las Biblias que tengan deuterocanónico y en la Biblia católica. Muy bien. Pasamos al 180 y nos conseguimos con otro deuterocanónico, el eclesiástico o Sirácides. En su versión en hebreo se piensa que salió para esta época aproximadamente.
Este otro libro, pues deuterocanónico, ya llevamos 3. Hacia el 166 aparece el libro de Daniel, que es otro libro que sí aparece en la Biblia hebrea. Por eso aquí está en negro, no está en rojo. Hacia el 100 aparece el libro de Judith en hebreo, que es un deuterocanónico. Luego hacia el 125 aparece la segunda de Macabeo, que también es un deuterocanónico. Y el libro de primero de Macabeo en hebreo apareció hacia el año 100. Y finalmente, el último librito de lo que tenemos en la Biblia apareció, del Antiguo Testamento por supuesto, apareció hacia el 50 a.C., en época ya romana, de dominio romano, el libro de la sabiduría, que es otro libro deuterocanónico. Entonces fíjense que la mayoría de los deuterocanónicos fueron apareciendo ya casi en la parte final, 200 en el siglo II al siglo I antes de Cristo, a excepción del de Job, el de Tobías, que fue comenzando la época helenística. Y tenemos aquí pues los libros deuterocanónicos y aparece que están escritos en hebreo. ¿Okay? Pero ya vamos a ver por qué se señala que están escritos en hebreo, si estamos viendo que todo es hebreo o arameo, pero ya vamos a ver por qué. Entonces, hasta aquí tenemos una idea de cómo surgieron los libros del Antiguo Testamento, para que tengan una idea de que no es como están acomodados en la Biblia, que aparece primero Génesis y así Éxodo y así sucesivamente, no, como lo están viendo de acuerdo a los estudios que se han realizado y en función de los estudios de la ciencia, como la filología o la paleografía, que estudia la cultura, estudia la forma de redactar los idiomas, la forma de expresarse, y eso es lo que va arrojando la fecha como en qué época fue redactada. No es igual nuestros padres, que hablaban una manera de hablar y utilizaban palabras de antes a la que utilizan hoy en día. Porque uno oye una palabra y dice, esa palabra tenía años que no oía, porque esa palabra lo usaban antes nuestros padres, ¿verdad? Hoy en día utilizan otra. Esa es una evolución de la cultura. Entonces estas ciencias se encargan de ver las palabras que se utilizan y por ahí se ubican en el tiempo cuándo fue que o se originó. ¿Entienden? Ok, vamos ahora con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento y la fecha probable de los libros, porque también aquí hay otro problema con el Nuevo Testamento, que es el autor y la fecha probable de redacción. El primer libro del Nuevo Testamento que aparece es aproximadamente hacia el año 50, unos 17, 18 años después de la muerte de Cristo, y es el de Mateo en arameo. Recuerden que Cristo, los apóstoles y todos ellos vivían en el norte, en Galilea, y allá hablaban arameo, no hablaban en hebreo. Por eso el Mateo arameo es el primero que sale. Este libro lamentablemente no ha llegado hasta nuestra época, está perdido en el tiempo. Se sabe que existió y de allí probablemente redactaron el griego de Mateo, que es el que tenemos en nuestra Biblia actualmente. Ese libro se perdió en el tiempo, pero hay un primer evangelio de Mateo en arameo, en la lengua original. Hacia el 50-51 aparecen las primeras cartas de Pablo, primera y segunda de Tesalonicenses. Fíjense que no es como están acomodadas en la Biblia, porque ahí creo que aparece primero Romanos y de último Hebreo. Bueno, Tesalonicenses, primera y segunda, aproximadamente entre el 50 y el 51 después de Cristo aparece esa carta. Luego tenemos los Gálatas, la carta a los Gálatas entre el 55 y el 57, la primera de Corintios aparece entre el 55 y el 57 y la segunda de Corintios entre el 56 y el 57. Y también aparece la carta a los Filipenses. Luego tenemos la carta a los Romanos, que es la primera carta que aparece en la Biblia de Pablo, aparece hacia el 57-58, y luego aparece la carta de Santiago entre el 58 y el 60, que es una epístola católica. Hacia el 61-63 aparece Filemón y los Colosenses. Y hacia el, fíjense aquí hay un detalle, dice 62 o 80-100, dice aquí que la carta a los Efesios se discute si fue Pablo
o fue otra persona quien la redactó. Porque ahí hay otro detalle que le acabo de decir ahorita, que no se sabe cuál es el autor exacto. Se le atribuye por tradición, como lo vamos a ver ahora cuando veamos los autores de los libros que les acabo de mostrar, quién fue el que lo escribió. Entonces, así pasa con los Efesios. Entonces, lo que dicen los expertos es que si fue Pablo, el autor original lo escribió en el año 62, un poquito antes de él morir. Y si es el discípulo de él, esa carta la escribieron entonces entre el 80 y el 100 después de Cristo. ¿Está claro? Por eso aparece 62 o 80-100. Esto no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces lo único que podemos hacer es presentárselo a ustedes y tener una idea. Que se discute sobre dos posibles autores de la carta a los Efesios. Tenemos la primera de Pedro, que se piensa salió entre el 63 y 64. El Evangelio de Marco aparece en rojo entre el 64 y 66. Fíjense que siempre se ha discutido que el Evangelio de Marco es el primer evangelio y que de allí partieron los otros evangelistas, a excepción de Juan. Lucas y Mateo utilizaron el Evangelio de Marcos, pero fíjense que aquí tenemos un Mateo en arameo de muchos años antes. Entonces es relativo, ¿no? O sea, es discutible. Eso es porque es la evolución que van dando los expertos, van estudiando, van pensando, pero a medida que van obteniendo nuevos descubrimientos, van cambiando las hipótesis que tenían. Antes se pensaba que era Marco, el primer evangelio escrito, por la forma como está redactado y porque los demás tienen mucho, pues se lo llaman los sinópticos, porque tienen mucho parecido, pero los estudios también han demostrado que hay un Mateo perdido en arameo y que aproximadamente fue mucho tiempo antes. Por lo tanto, entonces ya no podemos decir que fue Marco el primero. No sabemos. Aparece la carta a los hebreos. Aquí tenemos otro detalle como el de los Efesios. Si fue Pablo, la escribió entre el 64 y el 66, casi ya para morir. Pero si no fue Pablo, la escribió como en el 95. La mayoría de los críticos y los estudiosos piensan no fue Pablo que lo redactó. Ya hay un consenso generalizado de que Pablo no escribió la carta a los hebreos. Por eso lo más probable es que esa carta haya salido ya terminando el siglo I. Tenemos entonces otra vez el mismo problema con la carta de Tito y la primera de Timoteo. Si fue Pablo, fue entre el 64 y el 67, y si no fue, un discípulo de él escribió entre el 80 y el año 100. ¿Okay? También hay que recalcar que entre este año 64 y 67, como está señalando ahí el círculo, fue el martirio de Pedro y Pablo en Roma. O sea, murieron para esta época. Entre el 64 y el 67 se entiende, Pablo y Pedro fueron martirizados. Ok. Segunda de Timoteo, el mismo problema, 67, que ya fue ya llegando al año que Pablo muere, o un discípulo entre el 80 y 100. Uno de los dos fue el que escribió la segunda de Timoteo. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Para que se den cuenta de que, como estamos en un curso y estamos aprendiendo, se den cuenta que a veces hay libros que no son como lo dicen allí. Por ejemplo, tú dices segunda de Timoteo, ese de Pablo, sí, de Pablo, pero también se discute que puede haber sido otro. Y eso es muy importante saberlo, porque es la manera como está redactada. Pablo tiene un estilo de escribir, una forma que utiliza, una norma que utiliza en su redacción de las cartas. Y cuando vemos esas cartas que se discute que no él fue el autor, vemos que hay diferencia, hay elementos de la manera como él escribe, pero hay otros que no. Entonces por eso la gente dice, no, ese no fue Pablo, porque él no habla así. ¿Me explico? Ok, el Mateo griego del que estaba hablando ahorita, en su forma definitiva, aparece hacia el 67 o posiblemente en el 85. Hay dos fechas de posible aparición del Evangelio de San Mateo en griego, que allá por el 50 después de Cristo aparece en arameo. Del 67 o quizá en el 81 aparece el Evangelio de Lucas, porque en el 81 con este asterisco indica que en el 81 después de Cristo fue cuando quedó en su forma definitiva como lo tenemos en nuestra Biblia actualmente.
el libro de los Hechos, porque es el mismo autor, Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, redactado por el mismo Lucas, que es un médico, ayudante de Pablo. Entonces fue redactado entre el 67 y el 81, aparece. En el 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén es destruido. Por lo tanto, después de esa fecha, entre el 70 al 80 o el 96, aparece la segunda de Pedro. Fíjese que cuando hablamos del 70, 80, 96, no podemos pensar que la segunda de Pedro sea Pedro, porque Pedro ya fue martirizado antes. Probablemente fue otra persona, pero se le atribuye a Pedro. En el 95, ya cerrando el siglo I, aparece el Apocalipsis, la primera, segunda y tercera carta de Juan y el Evangelio de Juan, que está en rojo, aparece para esta época. Y finalmente, algo muy importante, en esa misma época, los judíos se reúnen en Yamnia y establecen el canon judío de la Escritura, es decir, la Biblia hebrea. Por allá les hablé de la Septuaginta, ¿se acuerdan? El Pentateuco, la Biblia que tradujeron el Pentateuco al griego en el siglo III a.C., les recuerdo. Ahora me aparece en el 95 la Biblia hebrea. Vamos a llamarla así, la Biblia hebrea. Eso se llama el Tanakh hebreo, pero vamos a conocerlo como la Biblia hebrea para que lo identifiquen mejor. Estos judíos decidieron reunirse. Vimos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos los libros cómo fueron evolucionando. Pero ellos decidieron reunirse en el 95 después de Cristo y dijeron, estos son los libros sagrados nuestros. Vamos a decir, estos son los libros que vamos a canonizar. Y canonizaron los 66 libros que tiene el Antiguo Testamento en las versiones hebreas y protestantes, que utilizan los hermanos separados. Entonces, en Yaminia ellos dictaminaron, estos son los libros, y dejaron por fuera los deuterocanónicos que les he venido hablando, que los tenían amarillitos y pintados de rojo, ¿verdad? Esos libros los dejaron por fuera. Los judíos no los tomaron en consideración. Dijeron que esos no eran originales en hebreo. Yo les fui señalando la época en que apareció y estaba escrito en arameo, estaba escrito en hebreo, ¿verdad? Se los especifiqué. ¿Por qué se los especifiqué? Porque realmente los hallazgos arqueológicos han demostrado, especialmente en las cuevas de Qumran de 1947, que hay libros deuterocanónicos escritos en arameo y en hebreo. Entonces, si están escritos en arameo o en hebreo, posiblemente el original no fue en griego. Pero ellos consideran que no eran inspirados por Dios porque estaban escritos en griego. Por lo tanto, quedaron fuera, quedaron excluidos. Entonces, la Tanakh hebrea que utilizan los judíos de hoy día y los evangélicos protestantes, en sus Biblias protestantes, tienen este canon, el canon de Yamnia. Se llama canon de Palestina. Y fue establecido en el 95 después de Cristo y es lo que consideramos o llamamos la Biblia hebrea. En el 96 aparece la carta de Judas. Por supuesto, el apóstol Judas, si se la vamos a atribuir, ya para el 96 estaba muerto, porque el único que vivió para esta época fue Juan. Ahora, el problema es que no sabemos si es Juan el apóstol el que se la recostó al pecho de Cristo o el otro Juan. ¿Me explico? Aquí voy a soltarme un poquito, pero no quiero complicar, para el entendimiento. Hay dos Juan, se discute que hay dos Juan. El Juan, que es el discípulo que más amaba a Cristo, que aparece en la Escritura, el discípulo que más amaba a Cristo, ese es un Juan. Y Juan el apóstol es otro. Eso se discute, no sabemos si es el mismo o son dos. Por eso no sabemos si el Apocalipsis, la carta y el Evangelio es de ese Juan o del otro Juan. El Juan que se llevó a María a vivir con él, que se la entregó Cristo, ese Juan no es el mismo Juan apóstol. Y hasta ahí llego para que no nos compliquemos la vida, ¿ok? Cualquier detalle en privado, con mucho gusto le aclaro. En el siglo II después de Cristo me aparece la Vetus Latina. ¿Qué es la Vetus Latina? Es un códice como aquello que les mostré. ¿Se acuerdan que les mostré papiro, pergamino y el códice? Manuscrito hecho a mano.
apareció hecho a mano, la Vetus Latina se llama ese manuscrito porque es el Nuevo Testamento en latín. Estamos hablando ya en esta época que desde 100 a.C. ya hay dominio romano en todo ese medio del mundo del Medio Oriente. Por lo tanto, y duraron hasta el siglo VI después de Cristo. Entonces, la Vetus Latina está escrita en latín, pero es el Nuevo Testamento. Porque el Viejo Testamento, en griego, está en la Septuaginta aquella que vimos allá, ¿verdad? Y en hebreo, el canon de Yamnia, el canon de Palestina. En el siglo IV después de Cristo, la Iglesia Católica establece el canon de las Escrituras, es decir, la Biblia Vulgata, primera versión de la Biblia que nosotros conocemos los católicos. Ya estamos hablando en el siglo IV de nosotros, de nuestra iglesia, aparece la primera Biblia, la Biblia Vulgata, escrita en latín, que el Papa San Dámaso la encomendó a San Jerónimo. Entonces, eso lo vamos a ver la otra semana porque ya por la hora ya vamos a ir terminando hasta aquí. La Biblia Vulgata aparece en el siglo IV. Entonces, fíjense lo que hemos estudiado hoy en los orígenes, la importancia, que yo les dije que esta era la médula espinal de este curso. Aquí nos da una idea del libro, de la formación que tenemos, de estas escrituras, de la Biblia, como la tenemos como esta, este libro, con todo lo que tiene adentro, la evolución y la formación, lo acabamos de ver, cómo fueron surgiendo los diferentes libros a lo largo de los siglos, cómo se conformó, hasta que llegó el siglo IV y la Iglesia Católica, por intermedio del Papa San Dámaso, mandó a San Jerónimo a promulgar, canonizar las Escrituras. ¿Por qué? Cuando llegamos al siglo IV nos encontramos con que tenemos una Vetus Latina con Nuevo Testamento en latín, pero eso no quiere decir que estaban todos los libros que conocemos hoy en el Nuevo Testamento, pero sí la mayoría de las cartas, los evangelios, pero no podemos decir a lo mejor del Apocalipsis, porque el Apocalipsis, y lo veremos más adelante, fue un problema y logró entrar en la Biblia, pero apuradito. Entonces, como tenemos acá una serie de libros, así se veían otras cartas. Hay cartas, por ejemplo, como la del Papa, que no recuerdo ahorita el nombre, a los Corintios, el tercer o cuarto Papa que hubo después de Pedro en la secuencia papal, el tercer obispo de Roma, se me olvidó el nombre de él, no puede ser, él tiene una carta célebre a los Corintios. Entonces esa carta se leía en las iglesias, porque cuando se hacía la fracción del pan, que es decir, la misa como la conocemos hoy día, pero ellos no la conocían como la misa, sino como la fracción del pan, nos vamos a reunir para partir el pan y hacer el ceremonial que Cristo enseñó, empezaron a leer lecturas, y ahí se leía la carta de este Papa, de la carta a los Corintios, que no aparece en la Biblia, y así leían otros libros, los primeros cristianos, hasta que en el siglo IV se decidió, estos son los libros que vamos a utilizar en la Iglesia Católica, y la Iglesia los canonizó, o sea, los estableció por sécula seculorum, o sea, para siempre. Y así fue como fue ratificado en el siglo XVI por el Concilio de Trento. Entonces, esos libros que tenemos hoy día tuvieron una evolución. Y aquí en los primeros años, antes de llegar al siglo IV, antes de salir a Vulgata, habían bastantes libros diferentes. Y así pasó con la Septuaginta, que tiene libros, inclusive hasta hoy día, tiene libros que no están canonizados en la Iglesia Católica ni en la de los hebreos, pero sí en algunas iglesias ortodoxas, como el libro de Enoch, el libro de los Jubileos. Son libros que se leían en esa época, así como el Génesis, el Deuteronomio, pero no aparecen, no están canonizados, no fueron reconocidos, los tildaron de apócrifos. Ya eso lo vamos a ir viendo después. Lo importante es que esta cronología que acabamos de ver nos da una idea de cómo los libros se formaron. Ya sabemos que hasta de Cristo se terminaron los del Antiguo Testamento. Después de Cristo vinieron todos los nuevos y cómo fueron saliendo. Pero muy importante reconocer que
por allá tenemos una Biblia que se llama Septuaginta o la Biblia de los 70, y por acá tenemos una Biblia hebrea o Tanakh hebreo, que son dos Biblias que existen hoy día. Ya yo después algunos detalles les voy a explicar con más profundidad. Ya por la hora, la semana que viene, vamos a hablar de la Biblia Septuaginta, y necesito el cambio. Vamos a hablar de la Biblia Septuaginta para la semana que viene, hablaremos de la Biblia hebrea y hablaremos de la Biblia católica, la Biblia nuestra, como Biblias en esta parte del origen de las Escrituras. Quería, antes de terminar, de concluir la noche de hoy, ya por la hora, porque lamentablemente cometí un error, no me presenté, no dije quién era yo. Yo me llamo Gastón Pérez, ¿no? Ya lo estoy diciendo al final. Y gracias al Señor he tenido la particularidad de que me he dedicado a escribir y a desarrollar y a hacer diferentes cosas dentro del ministerio de la Divina Misericordia. Entonces, tengo publicaciones que, o sea, para que entiendan de que no simplemente llegué aquí, les estoy hablando y ya está, no. Tengo ya años transitando en este camino. Aquí les muestro un libro que se llama Oraciones Diarias, basada en la devoción a la Divina Misericordia, que lo pueden encontrar en la red de librería San Pablo en Venezuela. No sé si lo habrá en otro lado. Sé que en Amazon lo venden. Cuesta $10 por Amazon. Entonces, este libro está en físico, pues, disponible, pues, que es un libro de para hacer oraciones todos los días en un salterio de 4 semanas, o sea, una oración para cada día del mes. Luego tenemos otro que se llama Diálogo con Jesús Misericordioso, que va a salir pronto, posiblemente por Amazon, en digital, no en físico, en digital, que son adoraciones ante el Santísimo. O sea que cuando tú vayas al Santísimo, si quieres tener algo de guía, ese libro tiene unas adoraciones para que te permiten hablar con Jesús de la Misericordia. Por eso se llama Diálogo con Jesús Misericordioso. Un diccionario básico del católico, porque tú escuchas muchas palabras en la iglesia, que querrá decir esto, que querrá decir lo otro. Entonces, una vez, hace unos años, elaboré este libro donde tiene una recopilación de muchas palabras, tanto católicas como no católicas, de diferentes aspectos, de diferentes religiones, que te van a dar una pequeña instrucción. Si te pones a leerlo, te vas a culturizar enormemente, porque tiene muchas cosas y definiciones del aspecto que uno, de vivencia que uno ve en este mundo. Y este otro libro, que se llama Itinerario de la Vida del Católico, edición básica, Un Camino a la Santidad. Este libro ya lo estoy casi terminando, va también en digital, porque en físico es muy difícil. Estos libros, especialmente el itinerario, es muy extenso, muy amplio, tiene muchos temas y es difícil imprimirlo, o sea, difícil en el sentido de que se requiere mucho dinero para poderlo imprimir, porque sería un libro bien grande. Este itinerario se llama Un Camino a la Santidad porque es el que te enseña muchos aspectos de la vida, si eres creyente o no creyente, de lo que te pueden suceder. Por ejemplo, ahí se habla de los primeros pasos cuando Dios te llama y tú entiendes, me está llamando el Señor, o sea, estoy en proceso de conversión. Y entonces empiezas a pensar, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Y si vienes a la iglesia te metes en cuanto ministerio o grupo haya. Y a la final vas a terminar cansado, porque ese no es el procedimiento. Al final te vas a quedar con uno solo, porque así es como el Señor opera y como te va enseñando y mostrando las cosas. Entonces el itinerario te habla hasta de los sueños. Y tiene una tabla que te indica en qué grado de conversión estás tú. Si en el camino a la santidad, si estás al comienzo o estás cerquita de Pío de Petrelcina, por poner un ejemplo. Y también lo de los sueños, porque mucha gente piensa en los sueños y lo que son las diferentes facetas de la vida, porque Dios llama y hay cierta vivencia en el proceso de llamado de Dios. Y después de ese proceso de llamado tienes que darte cuenta de cuáles son los medios de salvación de ese llamado que Dios me está llamando. En otra palabra, hablar de los sacramentos, básicamente confesión y comunión. Y después
viene un proceso de purificación. Después que ya tú has pasado por esas etapas de preconversión o el proceso de conversión, de que estás en un ministerio, tienes años en el ministerio, de la iglesia, o vas mucho a misa y llevas esa vida y reza y te reúnes en familia y todo lo demás, llega un momento en que Dios te va a decir, empieza a purificarte. Y allí es donde se habla de esa parte de la purificación, en la etapa que llamamos la purificación. Luego viene la escatología, que va a pasar cuando vamos a morir o estamos muriendo en agonía de la muerte, después en la muerte y después lo demás. Los fantasmas, esas sensaciones y problemas, perturbaciones que tenemos en la casa. Eso se estudia en ese libro porque te prepara precisamente, por eso se llama un camino a la santidad. Es el itinerario que te vas a enfrentar y que enfrenta a todo católico. Y por último, por supuesto, el purgatorio y el cielo. Sin embargo, se me olvidó algo que tenía que antes del proceso de conversión, hay una parte donde se habla de Jesús, divina misericordia, que van a ser las próximas charlas que se van a impartir en este ministerio después que concluyamos el ciclo de la Biblia. Vamos a hablar de Jesús de la divina misericordia, y ahí también tenemos que hablar, se habla en el libro de los intercesores. ¿Quiénes son los intercesores? La Virgen María, los ángeles y los santos. Eso lo estudiamos allí, lo vemos en este libro que próximamente estará disponible. Yo les avisaré oportunamente cuando está disponible. Está ahorita en fase de corrección porque es muy complejo y es muy largo. Y hay otro después que se ve los intercesores, que ¿quién es? Uno de los más grandes enemigos que tenemos, el demonio. Entonces ahí se desnuda el demonio para que la gente sepa quién es y cómo actúa y cuándo actúa. Entonces todo eso lo vamos a ver, lo van a ver en ese libro tan pronto pueda salir. Así como está ahí el itinerario de la vida del católico, edición básica, tenemos el itinerario de la vida del católico, edición avanzada, porque ya este es más complejo. Aquel está dirigido para cualquier tipo de público, pero para el que ya esté más instruido, que ya tenga más conocimiento, este tiende más a aspectos teológicos y dogmáticos, ya este más avanzado. Entonces este todavía está en fase. Estos que están acá ya van a salir. Bueno, ya este salió, pero en versión digital están saliendo. Pero estos que están acá están en fase de preparación. El itinerario de edición avanzada, la obra de la Divina Misericordia en la vida del hombre, que es muy importante, este crecimiento espiritual. Enseñanza católica sobre el itinerario de la vida del creyente, que es un libro que lo usábamos en el ministerio de la Divina Misericordia, y los que van a aparecer aquí también, oraciones contemplativas, oraciones de meditación y oraciones para pedir a Jesús misericordioso. Estos libros que están acá son parte de los que se utilizan en el ministerio de la Divina Misericordia y que están disponibles algunos en nuestro canal de YouTube. Para que ya les mostré al comienzo, en el canal de YouTube tenemos cursos, tenemos oraciones, tenemos tutoriales, hay muchas cosas y los invito a que lleguen allí. YouTube es la Gastón Pérez Urdaneta o buscan en el buscador Ministerio de Divina Misericordia. Tengan paciencia porque como no hay muchos suscriptores, aparecemos para lo último. Siempre les van a aparecer cuando hagan una búsqueda en YouTube lo que más gente tiene. Nosotros somos nuevos, ese canal apenas nació en junio, por lo tanto no tenemos muchos suscriptores, aparecemos para abajo. O te envío el enlace para que llegue directo o lo buscas hacia abajo. También puede ser para buscarlo, si no lo puede enviar por Instagram. O sí, como no, que el que me pida yo le envío los enlaces, yo lo tengo todo allí. Por eso les hablé al comienzo de las redes sociales y de las aulas virtuales y el correo electrónico de comunicación con nosotros. Y entonces aquí les muestro libros que el Señor me ha dado la gracia para hacerlo y espero ponérselo en sus manos y que contribuyan pues a su perfeccionamiento y a su crecimiento espiritual. Y así ya más o menos tienen una idea de este humilde servidor que está aquí pues para el que lo pueda ayudar, lo pueda ayudar. Les agradezco mucho la atención que se han prestado en esta noche. Estamos ya cerrando, los invito pues a la próxima semana, el próximo jueves, hora del este de Estados Unidos, 7:30 de la noche,
y continuamos con la segunda parte del curso introductorio a la Biblia. Buenas noches y bendiciones para todos. Amén. Hasta aquí la primera parte. Si desea colaborar con este ministerio para poder seguir produciendo nuevos contenidos, por favor comuníquese con nosotros al siguiente correo: ministeriodemmisericordia1@gmail.com ministeriodemmisericordia1@gmail.com. Que Dios le pague. Muchas gracias. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre.